Muy bien, entonces vamos a ver posición anatómica y fisiología muscular. Recuerdan que les saluda el doctor Douglas Barros, más conocido como el Dr. Du. En la actualidad es muy importantísimo utilizar las TICs, las tecnologías de informática de comunicación, en enseñanza y aprendizaje de anatomía. Esta es la forma como nosotros vimos en nuestra época, con piezas cadavéricas reales. Mire el poco cuidado que teníamos. Y la actualidad, este cadáver sintético que casi simula muchas de las características del ser humano. Tenemos muchísimas aplicaciones que con solo mover un movimiento de dedo podemos girar totalmente la cabeza, lo que en el cadáver no se puede hacer. O diversos tipos de piezas que se pueden casi introducir dentro de la pantalla para poder estudiar. Tenemos también realidad virtual. Tenemos casi prácticamente hologramas que podremos ver en nuestras pantallas para ayudarnos en la enseñanza-aprendizaje de la anatomía. Vamos a hablar de los sistemas de referencia anatómicos. ¿Qué significa esto? Es que alguna vez en la antigüedad los científicos se reunieron para definir y hablar el mismo idioma entre médicos. Debido a que el individuo es capaz de adoptar diversas posiciones en el cuerpo, entonces se hizo necesario en anatomía buscar una posición única que permitiera la descripción. Una vez definida, existe la posibilidad de establecer la ubicación y localización de cada una de las partes, órganos y cavidades del cuerpo humano. Entonces nació la posición anatómica. La posición anatómica es con el cuerpo erecto, con miembros superiores extendidos de tal manera que las palmas de las manos miren hacia adelante, cabeza erecta sin inclinación, ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel, brazos extendidos a los lados del cuerpo, piernas extendidas y juntas, y pies paralelos y talones juntos. En la disposición de las partes del cuerpo, de acuerdo con un plan geométrico, dentro de este plan se tienen en cuenta ejes y planos. El eje cefalocaudal, aquí en línea A, atraviesa el cubo de arriba hacia abajo. De esta manera une las extremidades cefálica y caudal, cefálica de cabeza, caudal de pies. Es el más largo del cuerpo humano. Tenemos el eje lateral, une las caras laterales derecha e izquierda, es perpendicular al anterior, y el eje dorso-ventral o ventro-dorsal, como quiera, es perpendicular a los dos anteriores y atraviesa el cuerpo desde atrás hacia adelante. De esta forma, con estos tres ejes, nacen los planos. El plano frontal es como si atravesáramos una lámina de vidrio o de metal por la mitad del cuerpo, atravesando a nivel de los pabellones auriculares u orejas, ¿sí? Y divide el cuerpo en una porción anterior o ventral y una porción posterior o dorsal. El plano sagital, aquí en color verde agua, contiene los ejes cefalocaudal y el dorso ventral. Divide al cuerpo en dos secciones, una derecha y una izquierda. Cualquier plano que sea paralelo a esto es lo mismo en anatomía. Por último, el plano transversal, que contiene los ejes dorso-ventral y lateral y divide al cuerpo en superior e inferior. Estos son los planos y así es como nosotros dividimos en anatomía al cuerpo humano. De esto se ha definido una terminología anatómica que define las características de localización. Lo que está hacia arriba, superior o más cerca de la cabeza puede ser definido como cefálico. Lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies se llama caudal. Si trazamos una línea longitudinal, es decir, a todo lo largo del cuerpo humano y que pase por las orejas y divida el cuerpo en dos partes anterior y posterior, tendremos lo que está hacia adelante de esa línea se considera anterior. Está mirando al frente y se puede llamar también ventral, de vientre. Ejemplo de esto, los ojos, las rodillas, las palmas de las manos en la posición anatómica. Lo que está hacia atrás de esta línea se define como posterior porque está mirando hacia la espalda y se puede también llamar dorsal. Ejemplo, los codos, los glúteos, el dorso de las manos, la nuca, etc.
Esta línea que se ha descrito no se puede dibujar en la posición anatómica, sino en una vista de perfil del cuerpo humano, y lógicamente todas son imaginarias. Si la línea imaginaria la trazamos para dividir al cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda tenemos los términos, dos mitades iguales, tenemos los términos medial y lateral. Medial, todo lo que está cerca de la línea media, o también se puede llamar proximal, y lateral, todo lo que se aleja de la línea media, porque está a los lados de esta, también se puede llamar distal. En las posiciones anatómicas con el paciente acostado, que de hoy en adelante se va a llamar decúbito, los médicos no podemos decir el paciente está acostado, decimos el paciente está en decúbito. Decúbito dorsal recostado sobre la región dorsal y espalda, y decúbito ventral recostado sobre la región ventral o abdomen. Decúbito lateral derecho sobre miembro superior e inferior derecho es fisiológica porque hacia allá se vacía el estómago. Decúbito lateral izquierdo, como el que estamos viendo, sobre el miembro superior e inferior izquierdo. Es importante que el dorso se refiere a la cara superior de cualquier parte que protruya anteriormente desde el cuerpo. Hay excepciones como la lengua, nariz, pene y pie. Términos de movimiento. Los movimientos ocurren dentro de los ejes alineados con planos anatómicos, en la gran mayoría donde se unen dos huesos o articulaciones. Flexión y extensión en el plano transversal, es decir, doblamos el antebrazo sobre el brazo. Aducción y abducción. Aducción, lo que va hacia la línea media, abducción, lo que se aleja de ella, y circunducción en todos los sentidos, por ejemplo la cadera o el hombro. De ahí también viene el término pronación y supinación en los miembros superiores. Pronación cuando rotamos la palma de la mano hacia afuera. Pronación cuando rotamos la palma de la mano hacia adentro. Supinación cuando rotamos la palma de la mano hacia afuera. Puntos fundamentales. Los términos anatómicos son descriptivos, estandarizados en una guía internacional y se utilizan en todo el mundo. La terminología coloquial es la que utilizamos del término común. Es utilizada por la gente común y por los médicos para comunicarse con los pacientes. Los epónimos se utilizan en el contexto clínico y no recomendamos en anatomía porque no aportan ubicaciones. Es importante, por ejemplo, el signo de Adler o la pupila de Addis, pero debemos describirla anatómica y fisiológicamente. Los 4 planos anatómicos dividen al cuerpo. No olvidar, siempre existen variaciones en toda nuestra anatomía. Ahí les dejo un poco de curiosidades para que miren mientras seguimos con la segunda parte del video. El amor es la médula ósea roja. Bien, ahora, ¿cómo funciona este aparato muscular? Dentro de la fisiología muscular y anatomía muscular, tenemos músculos que son células contráctiles especializadas que mueven partes del cuerpo o aumentan o disminuyen el diámetro de un órgano. El tejido conectivo asociado conduce fibras nerviosas y capilares a las células musculares uniéndolos en haces o fascículos. Se conocen 3 tipos, según sean controlados por la voluntad, voluntarios frente a involuntarios, si se observan o no estrías, lisos o estriados, y si están localizados en la pared corporal o en los miembros, serían somáticos o viscerales. Entonces, músculos estriados esqueléticos son somáticos, voluntarios y pertenecen al esqueleto. El músculo estriado cardíaco es visceral involuntario, está en las paredes del corazón y en las paredes de los grandes vasos que están cerca a él. Y los músculos lisos o viscerales involuntarios forman parte de la mayoría de las paredes de los vasos de los órganos. ¿Cómo es la forma de ellos? Tienen porciones carnosas y rojizas, contráctiles, y otra porción blanquecina que no es contráctil,
que se conoce o se llama tendón. Ya lo vamos a ver más específicamente. Aquí, la porción carnosa es la contráctil y esta porción blanquecina es la no contráctil. La porción carnosa es aquella que se puede extender o flexionar. La porción blanquecina es la que no puede hacer ese movimiento porque tiene que fijar el músculo insertándose en un hueso. Hay algunos, dentro de la clasificación por la forma, tenemos los planos, penniformes, unipenniformes, bipenniformes y multipenniformes. Los planos son las fibras paralelas, ejemplo el oblicuo mayor del abdomen, que es plano ancho, y otro como el sartorio, que es plano y estrecho. Los penniformes, su disposición se parece a una pluma, igual a una pluma. Si es de una sola línea es unipenniforme. Si son dos líneas de plumas, bipenniformes, y multipenniformes, por ejemplo, el músculo deltoides que tenemos en el hombro. Los fusiformes tienen forma de un uso, con un vientre, ejemplo, el bíceps femoral. Los convergentes se originan en una área ancha y convergen hacia un solo tendón, por ejemplo, el músculo del pectoral mayor. Los cuadrados, hay circulares y esfinterianos, y el de múltiples cabezas. Dentro de la contracción muscular funcionan por contracción. Los músculos traccionan, nunca empujan. Cuando un músculo se contrae y acorta, una de sus fijaciones permanece estable y la otra queda atraída hacia el vientre muscular. Así se produce un movimiento. Cuando nosotros acortamos del músculo, se produce un movimiento. Y aquí está la diferencia de las fibras en uno y otro. La contracción refleja, los músculos estriados son voluntarios, pero ciertos aspectos de su actividad son automáticos, como en el caso de los reflejos. El diafragma en la respiración o al obtener el reflejo rotuliano, por ejemplo. La contracción tónica, inclusive en relajación, los músculos de una persona consciente se hallan ligeramente contraídos. A esto se le conoce como tono muscular, que ayuda a mantener la postura y estabilidad. Pierde el tono en el sueño profundo, anestesia general o lesión nerviosa severa. La contracción fásica se divide en isotónica, el músculo modifica su longitud en relación al movimiento. Concéntrica, excéntrica. La concéntrica, acortamiento muscular, como levantar una copa o empujar una puerta o dar un golpe. Excéntrica, se alarga mientras se contrae. Esta relajación es controlada y gradual sin dejar de ejercer una fuerza continua. Por ejemplo, cuando nos agachamos o doblamos la espalda para coger algo del suelo. Andar, correr y bajar objetos desde el ejemplo. Tenemos una contracción isométrica, no aumenta la longitud, pero hay movimiento. La fuerza está aumentada por encima de los niveles tónicos para resistir frente a la fuerza de la gravedad. Aquí el atleta está sosteniendo sus músculos para evitar que el peso de su cuerpo lo lleve hacia abajo. Mantenemos el brazo en abducción sin dejar caerlo. Esa es la isométrica. La unidad estructural de un músculo esquelético es una fibra muscular estriada, como la estamos viendo en la imagen. La unidad funcional es una unidad motora formada por una neurona motora, la neurona que está aquí esquematizada, y las fibras musculares que ésta controla. El movimiento se produce por activación de un número creciente de unidades motoras por encima del nivel requerido para mantener el tono muscular. Los músculos tienen algunas funciones: motor principal, fijador, sinergista y antagonista. Motor principal es aquel encargado de producir un movimiento. El fijador estabiliza la porción proximal mientras ocurren movimientos distales. El sinergista complementa la acción del motor principal y el antagonista se opone a la acción de otro. Aquí algunos ejemplos de esto que acabo de decir. Y dentro de la orientación clínica podemos decir que hay en disfunción muscular y parálisis cuando los niños tuvieron problemas al nacimiento, consecuencias se derivan de la parálisis de un músculo o ausencia de tono muscular. El tono muscular orbicular ayuda a mantener los dientes alineados, por ejemplo, la luxación en pacientes anestesiados. Hay dolores y distensiones musculares cuando hacemos ejercicios. Bajar gradas duele más que subirlas cuando usted hace un ejercicio. Los músculos no se pueden estirar más de 1/3 de su longitud. Hay algunas pruebas que utilizamos los médicos, como la electromiografía, para saber la funcionalidad de un músculo.
En resumen, para terminar, los músculos se dividen en estriado esquelético, estriado cardíaco y liso. Según su forma son planos, peniformes, fusiformes, cuadrados, circulares o esfinterianos. Según la función se pueden contraer, permiten movimientos automáticos como reflejos tonomuscular, en la contracción tónica, contracciones fásicas activas, con cambio en la longitud isotónica o sin cambio isoméricas. Motores principales o agonistas producen movimientos, los fijadores las estabilizan, los sinergistas aumentan la acción de los motores principales, los antagonistas se oponen a la acción de otro músculo. Bien, muchísimas gracias. En la clase presencial, cuando estemos en la videoclase, vamos a aclarar algunos de los puntos que deben haberles quedado oscuros. Por favor, tomen apuntes de los términos desconocidos y nos vemos en la clase, en la videoclase o presencial. Recuerda que les saluda el Dr. Du.